Buenos días, buenas tardes y por si no los vemos, buenas noches. El día de hoy les hablaremos sobre la crisis económica de Japón de 1989. El equipo está conformado por Valeria Zin, Carol Natalie, Jacobo Emiliano, Emilio Samuel y su servidor Aldo Rocha. Situación económica. Como hemos visto, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón recupera su economía y vuelve rápidamente al terreno de juego, solo que esta vez más en el comercio y en la fabricación de productos de alta tecnología. Los acuerdos de Plaza y los de Lubbock deberían haber frenado a Japón, pero lo que consiguieron fue una burbuja de condiciones épicas. La Baburu Keiki, o economía de burbuja, había acabado. ¿Cómo fue que explotó? Pues en 1989, Japón comienza a subir los tipos de interés de poco a poco, llegando a alcanzar un 6%. La burbuja revienta en 1990, dejando una crisis económica de la que todavía se está recuperando Japón. En ese año la bolsa decayó un 32%. Fue en 1993 cuando el primer ministro japonés reconoció que la economía de la burbuja se había acabado. Se habla de la década perdida. Pero en realidad deberíamos hablar de décadas y considerar que la explosión de la burbuja afectó a Japón hasta la actualidad. Etapas del ciclo económico. La expansión que se dio a lo largo de la década de 1970, cuando Japón tenía el tercer PIB más alto del mundo, justo detrás de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El auge se dio mediante el crecimiento económico con un promedio del 5% entre 1987 y 1989, lo cual trajo de vuelta a industrias como el acero y la construcción, que habían estado latentes a mediados de los años 80. Esto a su vez produjo salarios y empleo sin precedentes. La recesión se dio en 1992. Sin embargo, el crecimiento real del PNB de Japón se desaceleró hasta el 1.7%. Industrias como automóviles y electrónica, que habían experimentado un crecimiento en 1980, entraron en un periodo de recesión en 1992. El mercado de automóviles japoneses se contrajo, al mismo tiempo que la participación de Japón en el mercado de los Estados Unidos se redujo. La demanda extranjera de electrónica japonesa también disminuyó, y Japón parecía estar en camino de perder su liderazgo en el mercado mundial de semiconductores para Estados Unidos, Corea y Taiwán. Depresión, la cual se dio por la tasa de interés muy baja ofrecida por los depósitos, como tal del 0.1%, lo cual significaba que los ahorradores japoneses ordinarios eran inclinados a poner su dinero debajo de la cama. Corregir el problema de crédito se hizo aún más difícil, ya que el gobierno comenzó a subvencionar a los bancos en quiebra y a las empresas, llevando así a la creación de los llamados negocios zombies. Finalmente, un carry trade desarrollado en el que el dinero fue tomado de Japón e invertido en otros lugares, los japoneses fueron pagados de vuelta, con un muy buen beneficio para el comerciante. La recuperación se llevó el 19 de marzo de 2001, cuando el Banco de Japón y el gobierno japonés trataron de eliminar la deflación de la economía mediante la reducción de tasas de interés. A pesar de tener tasas de interés cercanas a cero durante un largo periodo, esto no tuvo éxito. Una vez que las tasas de interés cercanas a cero no pudieron detener la deflación, algunos economistas como Paul Krugman y algunos políticos japoneses hablaron de causar deliberadamente la inflación. En julio de 2006 la política de tasa cero fue eliminada y en 2008 el Banco Central japonés todavía tenía las tasas de interés más bajas en el mundo. Lamentablemente la deflación continuó. Bueno, yo les hablaré sobre las causas y el origen. Empezaré hablándoles un poco sobre el origen. Este empezó en 1989, cuando el Banco de Japón comienza a subir los tipos de interés poco a poco. Esto con el objetivo de frenar la burbuja, llegando a alcanzar el 6%. De inmediato,
se corta el flujo de crédito, la burbuja se revienta en 1990, dejando una crisis económica de la que todavía se está recuperando Japón. En ese año, la bolsa cayó a un 32%. Aquí se dividen en cuatro etapas. La primera etapa consiste en que en 1990, con el reventón de la economía de la burbuja simbolizada por la brusca caída del precio de la tierra y el acelerado desplome del precio de las acciones, el dólar, que en abril de 1990 se cotiza a 160 yens, llega a 124 yens en octubre de ese mismo año. La segunda etapa comenzó en 1991, cuando se paralizaron los préstamos hipotecarios basados en el precio futuro de las acciones y terrenos que estos ofrecía al sistema financiero. Asimismo, con la capacidad de prestarnos préstamos de los bancos se redujo debido a la enorme cantidad de préstamos irrecuperables. La tercera etapa inició con la recesión declarada a comienzos de 1992. La cuarta y última etapa comenzó en 1993, cuando se agravó la depresión por la continuación de la apreciación del yen, la aceleración de los importes desde Asia y la inestabilidad política que retardaba la aplicación de las medidas de reactivación. Aquí les hablaré un poco sobre las causas. Una de las causas principales fue el cambio en la política de la tasa de interés, de bajas a elevadas. Jugó un papel decisivo en la caída de los precios en esos mercados en 1989 y 1991, respectivamente, con lo cual comenzó la crisis financiera. Con el estallido de la burbuja del activo de 1991, se dio por concluido el conocido como milagro económico japonés, un periodo de extraordinario crecimiento económico a lo largo de varias décadas que acabó por situar a Japón como la segunda mayor economía del mundo a principios de la década de 1990, y que según algunos, la apreciación del yen respecto al dólar, sumado al crecimiento económico del país de las últimas décadas, provocó un extraordinario apetito inverso en japonés fuera una de las fronteras, al tiempo que las grandes rentabilidades de los activos japoneses dispararan la inversión extranjera en el país de Japón. Se convirtió en la segunda mitad de la década de 1980 en referencia a económica global, con algunos analistas incluso apuntando a que se convertiría en pocos años en la primera potencia económica mundial. 1989, el Banco de Japón comienza a subir los tipos de interés poco a poco, con el objetivo de frenar la burbuja, llegando a alcanzar un 6%. De inmediato se corta el flujo del crédito. La burbuja revienta en 1990, dejando una crisis económica de la que todavía se está recuperando Japón. A principios de los 1990, con el reventón de la economía de burbuja simbolizada por la brusca caída del precio de la tierra y el acelerado desplome del precio de las acciones. Esta situación económica y financiera fue la peor de la historia, superando la recaída registrada durante 1940 y 1950, cuando la economía japonesa todavía afectada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, se paralizó la capacidad de financiamiento de las empresas mediante la bolsa de valores. Además, algunos bancos y empresas entraron en un círculo vicioso, en el cual giraban alrededor del empeoramiento de la economía y la rebaja de precios de los financieros. El dólar, que en abril de 1990 cotizaba en 160 yens, llegó a 124 yens en octubre de ese mismo año. Este ajuste fue un reflejo que incrementó los tipos de interés de Japón, pero también estuvo relacionado con los intereses de la política estadounidense. Desde el punto de vista económico, Estados Unidos trató de influir fuertemente en las medidas económicas y financieras de Japón con el propósito de lograr una mayor penetración hacia el mercado nipón y beneficiarse de esto. En la primavera de 1990, el gobierno norteamericano volvió a modificar su política de apoyo al dólar, como que un yen excesivamente débil acelera la caída del precio de las acciones de Japón, lo cual originaría un crash que podría repercutir de manera negativa a Estados Unidos. Cuando en mayo de 1990 el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se reunieron
declararon públicamente que no era deseable mantener el yen a un nivel bajo. En el verano, de varios políticos estadounidenses afirmaron que un dólar más barato podría ser el más apropiado para fomentar las exportaciones y, por tanto, activar la economía. Este punto de vista fue respaldado de inmediato por el presidente de la Reserva Federal. La segunda etapa comenzó en 1991, cuando se paralizaron los préstamos hipotecarios basados en el futuro de las acciones y terrenos que ofrecía el sistema financiero. Asimismo, la capacidad de préstamos de los bancos se redujo debido a la enorme cantidad de préstamos insuperables. Como las utilidades de las empresas comenzaron a reducirse, se estancó el salario de los trabajadores y cayeron consecutivamente la inversión de vivienda y el consumo personal. La tercera etapa se inició con la recesión declarada a comienzos de 1992. El desmoronamiento de los precios al deterioro de los altos niveles de consumo y de inversión dentro del mercado interno, y la destrucción del nivel de armónico de relaciones estables entre las grandes compañías y las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, la presión de Estados Unidos no fue efectiva para superar el superávit comercial de Japón. Solo logró hacer revaluar el yen. Frente a esta situación, Japón trasladó una gran parte del proceso productivo del exterior, afectando el empleo y el salario, así como también trató de mantener las altas utilidades de las grandes compañías, redujo el consumo del pueblo y la inversión interna. A continuación, les mostraré un cuadro el cual menciona los efectos negativos en lo económico y en lo social como resultado de la crisis. En lo económico: 1. Caída brusca del precio de las acciones en la bolsa de valores. 2. Disminución de la demanda y de bienes o servicios y automóviles y artículos de lujo. 3. Quiebras de bancos por créditos irrecuperables. 4. Quiebras empresariales. 5. Bajos salarios por bajas utilidades de las empresas. 6. Disminución de la inversión y el consumo personal. Ahora en lo social: 1. Aumento de desempleo. 2. Empeoramiento de las condiciones de vida. Aparecen barrios muy pobres. 3. Incremento de la prostitución juvenil. 4. Crisis del sistema educativo. Incidentes de violencia en las escuelas entre alumnos y profesores. 5. Crecimiento alarmante de los suicidios y la criminalidad. 6. Incremento de corrupción en muchas esferas.
¿Qué tipo de ciclo es? Nosotros consideramos que forma parte del ciclo mediano y grande, pues construyó un proceso de revalorización de actos financieros e inmobiliarios ocurridos en Japón a partir de 1986 y finalizó en 1991, según una de nuestras fuentes, mientras que otras dicen que este periodo duró a partir del término de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ya que este aún no se ha recuperado, dando como resultado unos 78 años. Este edificio de Tokio, apodado el Bubble Tower, la Torre Burbuja, simboliza la crisis especulativa que sufrió Japón hace 20 años. La construcción del rascacielos empezó en plena euforia económica y después de varias interrupciones fue terminada en el 2002. Me acuerdo muy bien de cuando se detuvieron las obras y se apagaron las luces. Esta torre ilustra la euforia de finales de los 80, cuando se estimó que los terrenos que rodean el Palacio Imperial valían tanto como todo el estado de California. En las bolsas el ritmo era también febril. El 29 de diciembre de 1989 el Nikkei llegaba a su máximo histórico, cercano a los 39.000 puntos, un nivel que nunca más se volvería a alcanzar. Este empresario francés, exdirector de Danone Japón, recuerda los años de euforia. Japón en plena burbuja era como llegar a un enorme Disneyland. Había una despreocupación total, el dinero fácil entraba a raudales. Todo eran sonrisas, la esperanza de que mañana sería mejor que hoy. 2 décadas más tarde y en plena crisis, las cosas han cambiado y ha aparecido el desempleo. En esa época el sector financiero contrataba a mansalva. No hacía falta esforzarse mucho para encontrar empleo. Hoy en día ni siquiera sabemos si las grandes empresas sobrevivirán. Muchos recuerdan los años 80 con nostalgia, a pesar de que una generación de japoneses sigue pagando los excesos de aquella época. Bien, estas son las bibliografías utilizadas para la elaboración de este proyecto. Cabe resaltar que en algunas de estas suelen tener datos interesantes sobre la crisis, como por ejemplo que se sigue viviendo todavía hoy en día en Japón, mientras que en los videos de YouTube uno muestra más completo y más a fondo el tema que estamos investigando, que sería el caso del primer link, mientras que el segundo es el video referente a nuestro tema de investigación que se acaba de poner anteriormente. Muy bien, esto sería todo por nuestra parte y esperamos tengan un bonito día. Gracias por su atención. Buenas tardes, buenas noches y si no, buenos días.